Comenzamos hoy con la clase en la que vamos a seguir avanzando con las medidas de resumen, particularmente ahora con las medidas de posición de las variables cuantitativas, y vamos a trabajar nuevamente con datos agrupados. Recuerden que nosotros ya hemos visto lo que tiene que ver con medidas de posición para datos sin agrupar, las conocemos, ya las definimos, las trabajamos, y espero que recuerden que esas medidas de posición son para nosotros los cuartiles, los deciles y los percentiles. Dentro de estas medidas, cuando trabajamos datos sin agrupar, vimos solamente los cuartiles. Ahora vamos a ver también, además de los cuartiles para datos agrupados, lo que son los deciles y los percentiles. Los vamos a definir, los vamos a calcular y los vamos a interpretar. Respecto del gráfico, lo que me faltaría simplemente agregar, además del cálculo de las medidas de resumen, es que vamos a utilizar gráficos de cajas y bigote, que no vamos a volver a analizar porque se hace exactamente igual que para datos sin agrupar. Así que solamente ahora nos vamos a dedicar a la definición, cálculo e interpretación de estas tres medidas de posición. Bueno, recuerden ustedes que los cuartiles, como ya los definimos también, no los vamos a volver a hacer muy detalladamente, pero sí podemos decir que son aquellos valores de la variable que dividen a la colección de datos en 4 partes iguales. Y por lo tanto tenemos 3 cuartiles, que simbolizamos con la letra Q, con un subíndice que representa a cada uno de estos cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Vamos a continuar trabajando con nuestra tabla de datos agrupados, que habíamos trabajado ya en la última clase cuando vimos las medidas de resumen de tendencia central, y que teníamos estos límites reales de clase, y lo que nos interesa es trabajar con la marca de clase, que ya calculamos con la medida aritmética, la frecuencia de clase y la frecuencia acumulada. De estos datos que tenemos acá, los más importantes van a ser los límites reales de clase y las 2 frecuencias, la absoluta de cada intervalo y la acumulada de cada intervalo. Recuerden que esto forma parte de nuestra tabla de trabajo, no es la tabla que nosotros después presentaremos en algún resumen, en algún trabajo, en algún póster que hagamos de nuestro cálculo, ¿no? Bien, calcular la posición del cuartil I. Acá es donde empezaba la primera diferencia, que ya la observamos cuando hicimos la moda la semana pasada, que a diferencia de lo que sucede con datos sin agrupar, en datos agrupados la expresión es solamente n sobre 4 multiplicado por el número del cuartil. Recuerden, cuando vimos datos sin agrupar, esta expresión se transforma en n más 1 sobre 4 multiplicado por el número del cuartil. Y en datos agrupados aparece esta expresión, que es un poco más sencilla de calcular. Por ejemplo, si estuviéramos calculando el cuartil 1 y con una cantidad de datos igual a 32, como la que estamos manejando en nuestro ejemplo numérico, la posición del cuartil 1 quedaría definida por la cuenta 32 por 1 sobre 4, que da efectivamente 8. Como esto es posición, y a nosotros nos interesa saber en qué intervalo se encuentra el dato número 8 de la colección de datos, es decir, de los datos ordenados de menor a mayor, trabajamos con la tabla donde tenemos los límites reales de clase, y de todo lo que teníamos mostrado solamente nos quedamos con la frecuencia acumulada. Entonces decimos, ¿en qué intervalo se encuentra el dato número 8? Y esto lo voy a esperar que ustedes me respondan. ¿En qué intervalo se encuentra el dato número 8? Están respondiendo muy bien en el segundo intervalo. ¿Por qué esto es así? Y porque en el primer intervalo tenemos el dato número 1, y en el segundo intervalo tenemos desde el dato número 2 al dato número 13. Quiere decir que aquí, en este intervalo, está comprendido efectivamente el dato número 8. Entonces, decimos que a la posición 8 le corresponde el intervalo de clase 47,95, 54,35 años. Pero esto que calculamos acá es solo la posición del cuartil 1, no es todavía el valor del cuartil 1.
Para calcular el valor debemos aplicar una fórmula que es bastante parecida a la de la mediana, que ahora vamos a ver a continuación, teniendo en cuenta esta selección previa que hicimos sobre qué intervalo vamos a trabajar. Es decir, que en datos agrupados, la posición nos define un intervalo de trabajo, un intervalo donde se va a encontrar el valor de del cuartil 1. También ya otra cosa importante para poder decirles es que el cálculo que nosotros hagamos nos tiene que dar un valor comprendido entre estos dos valores. Si por algún motivo nosotros hacemos las cuentas mal, por mal uso de la calculadora, por mala elección de algún valor o lo que fuere, es muy probable que el valor del cuartil 1 salga de este rango, es decir, o sea menor que 47,95 o sea mayor que 54,35, lo cual ya anticipadamente podemos decir que está mal, porque el valor de nuestra variable tiene que estar adentro de este intervalo, pertenecer a este segundo intervalo de clase. Ahora vamos a ver cómo calcular el valor del cuartil 1. Vamos a usar la misma fórmula que usamos para la moda, para la mediana, perdón. Lo que cambia es que en vez de la M de mediana aparece la Q de cuartil. Eso es lo primero que vamos a ver que cambia con la fórmula que estuvimos trabajando el martes pasado. Lo segundo es que en vez de dividir n sobre 2, a n lo dividimos por 4 porque estamos en cuartiles y lo multiplicamos por i, que es el número que identifica el cuartil. Igual vamos a recordar qué significa cada uno de estos términos que tenemos en esta fórmula. Vamos a recordar cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar LIC Q sub i. Si alguien se anima a ir diciéndome qué significan cada uno de estos, bárbaro. Los vamos viendo a ustedes en el chat, los vamos leyendo, de la misma manera que si alguien se anima a abrir el micrófono. ¿Qué significa LIC Q sub i? Límite inferior que contiene el cuartil. Bueno, casi. Límite inferior que contiene el cuartil. Límite inferior del intervalo. Por ahí vamos. Entre las dos definiciones que hicieron podemos hacer una. No es exactamente el límite inferior que contiene el cuartil, y es límite inferior de ¿qué intervalo? Límite inferior del intervalo que contiene al cuartil. Bien, le falta una sola palabrita, porque no es el límite inferior del intervalo de clase solamente, sino que es el límite real inferior del intervalo de clase que contiene el cuartil. Límite real inferior del intervalo de clase que contiene al cuartil. Esa es la definición primera que tenemos de LIC. ¿Qué es F mayúscula sub Q sub I menos 1? ¿A qué corresponderá este valor? Conocen y trabajamos el de la mediana. Lo que debe dar una pauta es la letra F mayúscula. Cuando ponemos F mayúscula, ¿a qué nos referimos? Frecuencia acumulada, bien, del intervalo anterior. Bueno, frecuencia, me gusta la definición, a ver, de Estefanía Sartori, frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la del cuartil 1. Bien, es decir, ¿cuántos datos hay hasta antes de llegar al intervalo de clase de nuestro cuartil? Puede ser del cuartil 1, del cuartil 2, del cuartil 3, por eso ponemos del cuartil I, y acá aparecía la letra I como subíndice también. ¿Qué significa F minúscula de Q sub I? Ahora fíjense, cambiamos de letra, ¿no? De F mayúscula nos pasamos a F minúscula, lo que aparece aquí en el denominador. Frecuencia de la clase del cuartil I, cuartil 1, 2, 3, exacto, sería frecuencia absoluta, ¿está? O sea, ¿cuántos individuos hay en el intervalo de clase de este cuartil? Y por último, I sub C, Q es el tamaño de clase del intervalo del cuartil I. Tamaño de clase o amplitud del intervalo.
Y la amplitud del intervalo, ya vamos a ver, la podemos calcular mediante la diferencia entre el límite real superior y el límite real inferior de este intervalo, el que contiene el cuartil que estamos calculando. Definidos estos valores, vamos a ver qué valores toman en nuestro ejemplo y para nuestra tabla. Habíamos dicho que nos íbamos a fijar en la tabla y solamente íbamos a tener en cuenta, o sea, fundamentalmente, el intervalo cuya frecuencia acumulada era 13, porque ahí es donde se encuentra el dato correspondiente al cuartil 1. O sea, el valor del cuartil 1 se encuentra en este intervalo. Bien. ¿Cuál será el límite real inferior de la clase del cuartil 1? Yo los voy a ir esperando a ustedes a ver si me pueden ir diciendo cuáles son estos valores. Límite real inferior de la clase del cuartil 1. Este es sencillo, así que aprovechen bien. 47,95. Muy bien. Ese es efectivamente este límite real inferior, cuyo valor es 47,95. El siguiente que vamos a calcular es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a este intervalo que hemos marcado en celeste. Debemos fijarnos muy bien el valor 1, debemos fijarnos en frecuencia acumulada, el valor anterior, el que tenemos marcado nosotros en celeste, y efectivamente ese valor es 1, y es el resultado que colocamos aquí. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase del cuartil 1? Bien, 12 contestaron. Ahora me fijo en la frecuencia de clase y tengo que fijarme en el mismo intervalo en el cual yo estoy calculando el valor del cuartil. Y efectivamente ese valor es 12. Por último, y cuidado a no equivocarse, ¿cuál es el tamaño de clase? Bien, 6,40. Digo no equivocarse, en este caso no lo iban a hacer porque en la tabla solo le estoy mostrando los límites reales. ¿En qué me puedo equivocar? Y si estoy mirando la tabla completa, donde también tengo los límites de clase, que son diferentes a los límites reales de clase, y ahí puedo equivocarme y hacer el cálculo con los límites del intervalo de clase en vez de hacerlo con los reales. Lo ideal es hacerlo con los límites reales de clase. Y ese valor, efectivamente, es 54,35 menos 47,95, 6,40. Como ustedes verán en esta diapositiva está marcado con color cada uno de los valores que nosotros tenemos que ir calculando como para que no se pierdan y puedan después ustedes realizar el cálculo. Avanzamos entonces con los valores que teníamos recién calculados. Fíjense, 47,95, 1, 12 y 6,4. 47,95, 1, 12 y 6,4. Muy bien, acá tengo un pequeño error que lo voy a corregir ahora. Este de acá es 1 y este de acá es 12. Vimos que la frecuencia acumulada antes era 1 y la frecuencia absoluta es 12. Así que esto lo vamos a corregir acá y le vamos a poner una línea para tachar el valor que está mal. Pero está mal acá y después está bien reemplazado en la fórmula, ¿eh? Así que creo que eso está bien después. Lo que nos queda es reemplazar estos valores en la fórmula. Miren lo que pasa. El cuartil 1 entonces va a ser igual a 47,95 el límite, 32 sobre 4, n sobre 4, menos 1, acá estaba bien colocado el 1, sobre esta expresión sobre 12, y todo eso por 6,40. Si somos ordenados, tenemos la fórmula, identificamos bien los valores, luego reemplazamos. Para no apurarnos a hacer los cálculos, yo sugiero realizar primero lo que está entre paréntesis. Y en ese valor que está entre paréntesis me quiero detener un poquito para decir algunas cosas. Ese valor que está entre paréntesis y que por algo lo remarcamos nosotros acá de color verde, tiene que ser siempre positivo. O sea, la resta que hacemos arriba nos tiene que dar siempre positiva, primer punto. Segundo, este valor tiene que ser más chico que 1. Tiene que ser 0, algo, positivo y 0, algo. ¿Por qué? Si fuera más grande que 1,
si fuera más grande que 1, al multiplicarlo por el tamaño de clase por 6,40, nos daría un valor más grande que 6,40, y sumado al límite real inferior, nos estaríamos pasando del límite real superior del intervalo. Y eso estaría mal. Este es el error de cálculo que nosotros podemos llegar a tener generalmente cuando metemos mal el dedo en la calculadora. Dos cosas entonces a tener en cuenta. Este valor debe ser siempre positivo y el resultado de esta fracción debe ser 0, algo, más chico que 1. Si hacemos bien las cuentas, vamos a obtener que el valor del cuartil 1 es 51,68 años. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, perfecto. Vamos a repetir los cálculos para el cuartil 2 y para el cuartil 3, así que si alguno por ahí tiene alguna duda, va a salir solita esa duda, ¿eh? Bueno, vamos a la posición del cuartil 2. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar la posición que calculamos, ahora con 32 sobre 4 por 2, que es 16. Vamos a elegir, por supuesto, en esta tabla, en qué intervalo se encuentra el cuartil 2. Ahí los espero. Después les voy a dar las herramientas para hacer el cálculo ustedes solos, y vamos a verificar. Me están diciendo tercer intervalo. A ver, hasta el segundo intervalo está el dato número 13. En este otro intervalo se encuentra el 14, el 15, el 16 y el 17. Como estamos buscando el dato número 16, efectivamente se va a encontrar en este tercer intervalo. Por lo tanto, vamos a decir que el valor del cuartil 2 va a estar comprendido entre 54,35 y 60,75 años. Veremos ahora cuando hagamos los cálculos si efectivamente llegamos a un valor comprendido en este intervalo. Una vez calculada la posición, vamos a calcular cuáles son los valores que intervienen en la fórmula. Los dejo a ustedes que vayan diciéndome en el chat cuáles son los valores que aparecen aquí. Límite real inferior para el cuartil 2, 54,35, muy bien. Frecuencia acumulada hasta la clase anterior, 13, muy bien. Frecuencia de clase donde se encuentra el cuartil 2. 4, muy bien también. Y el tamaño de clase, como nosotros armamos todos los intervalos de igual amplitud, todos, entonces acá en este caso no tenemos duda de que va a ser otra vez 6,4. Pero siempre por las dudas para verificar, hacemos la diferencia entre el límite real superior y el límite real inferior. Bien, con estos datos nos vamos a la fórmula y reemplazamos estos valores a ver qué resultados encuentran ustedes. Yo los espero para que me digan cuánto vale el cuartil 2. Realicen los cálculos tranquilos, despacio, sin apuro, utilizando esa fórmula y estos valores. A ver a qué resultado llegamos. $59,15 dice Abril Sánchez. Vamos a esperar que haya algún otro resultado. A ver si alguien más dice algo. Mientras tanto, le pregunto a Abril, que respondió 59,15. Ese 59,15, que es un número, tiene que tener una unidad que lo acompañe. ¿Cuál es la unidad que acompaña a 59,15, Abril? O sea, si vos tuvieras que responder el valor del cuartil 2 es 59,15 y te falta la unidad. El resto puede calcular o puede también ayudar a responder lo que estoy preguntándole a Abril. Bien, Lana de los Santos dice 59,15 años. Bien, Abril, que también respondió años.
¿Alguien más llegó al cálculo a obtener 59,15 o algún número diferente? No quiero pensar que hay una sola persona que está conectada a toda esta aula que tiene calculadora y que la usa, ¿no? Quiero creer que hay varios que tienen calculadora en la mano. Bueno, Nadia, no importa, Nadia Martínez está muy bien, eso también lo esperaba, que no les diera que están haciendo mal los cálculos. Listo, ahora los revisamos. ¿Qué valor te dio Nadia? Así podemos saber qué fue lo que hiciste y cómo lo planteaste mal. Es el momento también de usar calculadora. Estefanía dice que le dio 59,15, Valentina también. Bueno, revisemos cómo hacer el cálculo entonces. Jazmín también, bárbaro. Hay varias calculadoras funcionando entonces en esta aula. Al reemplazar los valores nos tiene que quedar esta expresión. 54,35 más, abrimos paréntesis, 32 por 2 sobre 4, menos 13, todo eso dividido 4 y por 6,40. Yo el primer consejo que daría a Nadia y a quien más lo haya hecho mal, de la misma manera, o que no le dé 59,15, yo el primer consejo que le daría es realizar la operación que está acá, que se encuentra dentro del paréntesis. 32 por 2 dividido 4. Sabemos que 32 dividido 4 es 8 y que 8 por 2 es 16. Ese cálculo lo conocemos porque, miren, cuando calculamos, lo primero para el cuartil 2 que hicimos fue la posición, y encontramos que esa posición efectivamente es 16. Y esa cuenta fue 32 por 2 sobre 4. O sea que esa cuenta ya sabíamos cuánto daba. Entonces, esa primera partecita del paréntesis la tenemos resuelta. 32 por 2 sobre 4 es 16. Y 16 menos 13, este número tiene que ser más grande que este para que nos dé positivo, como les decía hoy. 16 menos 13 es 3. Entonces, lo que nos va quedando es 54,35 más 3 cuartos por 6,40. Entonces, si hacemos primero el paréntesis, después decimos, ponemos la calculadora directamente, 54,35 más, y acá tenemos dos opciones, o tres opciones mejor dicho. Ponemos 3 por 6,40 dividido 4, todo seguido, y la calculadora resuelve bien. O ponemos 54,35 más 3 dividido 4 por 6,40, la calculadora resuelve bien. O ponemos 54,35 más y usamos la fracción de la calculadora para escribir 3 cuartos y multiplicamos por 6,40 y también resuelve bien. Generalmente el error se produce acá adentro, por eso yo insisto en que lo hagan por separado y que verifiquen antes de hacer el cálculo final que este resultado sea positivo y más chico que 1. Muy bien. En este caso nos da 3 cuartos y cuando hacemos los cálculos efectivamente tenemos 59,15 años. También se puede poner el resultado de la división, por supuesto, Ludmila. En vez de 3 cuartos podemos poner directamente 0,75 y hacemos directamente la cuenta. También es aceptable. Lo que tienen que tener cuidado es que ese valor se encuentre efectivamente en el intervalo que habíamos dicho. Hacemos un último cálculo para el cuartil 3. Posición, definida por 32 por 3 sobre 4. La posición es efectivamente la número 24. Entonces, con esa posición voy a la tabla y ustedes me dirán en qué intervalo de clase se encuentra el dato número 24. En el intervalo número 5, porque hasta el cuarto tenemos 23 datos. En el quinto está el 24, el 25, el 26, el 27 y el 28. Efectivamente, el que a nosotros nos interesa se encuentra en este intervalo de clase. Como verán, una vez que hacemos el cálculo de un cuartil, los demás son todos muy similares, muy similares. El intervalo es 67,15, 73,55. En esa edad, en ese rango de edad, tiene que encontrarse el valor del cuartil 3 que ahora vamos a calcular. De nuevo lo mismo, aparece en nuestra tabla. Calculamos el límite real inferior del cuartil 3, que es 67,15.
calculamos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior, que espero que ustedes me digan cuál es. Este puede ser otro de los errores que se comete, que es elegir bien los valores. Bien, muy bien, correcto, ese valor es 23. La frecuencia del intervalo de clase del cuartil 3, muy bien, es 5, efectivamente, están respondiendo muy bien en el chat. Y por último, el tamaño de clase, que como dijimos, estamos trabajando con la misma amplitud, o sea que es 6,40. Con esos 4 valores y la fórmula, reemplazamos estos valores en la fórmula y a ver qué nos da. Ahora los espero a ustedes. Esta vez ni siquiera voy a reemplazar yo primero los valores en la fórmula. Voy a esperar que ustedes hagan el cálculo y me digan cuánto les da. Están diciendo 68,43 años. Bueno, vamos a verificar si efectivamente es así. Reemplazamos todos estos datos de la fórmula, o sea, todas estas expresiones de la fórmula por los datos que tenemos, y nuevamente nos preocupamos en hacer bien esta cuenta. 32 sobre 4 por 3 habíamos visto que nos daba 24, y 24 menos 23 nos da 1, entonces tenemos un quinto, positivo y más chico que 1. Hacemos la cuenta, y efectivamente encontramos que el cuartil 3 vale 68,43 años. Tenemos entonces calculado el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Con esto podríamos hacer nuestro gráfico de caja y bigotes. Una vez que tenemos los cuartiles, ¿qué datos faltan para hacer el gráfico de caja y bigotes? ¿O qué, más que datos, qué pasos tendrían que hacer ustedes para calcular? Bueno, faltan los bigotes, sí, pero ¿y qué necesitan hacer? Valores outlier, bigotes, sí, pero nadie me está diciendo lo que tienen que hacer primero. No es ni buscar el mínimo, ni el máximo, ni el límite inferior y superior. No. Tengo los 3 cuartiles. ¿Cuál es el paso siguiente para poder calcular? Bien, el RIC, el rango intercuartílico. El rango intercuartílico. Interpretar es una cosa, hacer el gráfico de caja y bigotes es otra. El rango intercuartílico. No me digan cuánto vale, díganme qué cuenta harían en este caso para calcular el rango intercuartílico. Q3 menos Q1, muy bien. ¿Y cómo harían ustedes después para determinar los bigotes? A ver si alguien me puede contar. ¿El inferior o el superior? Cualquiera de los dos. Tenemos los 3 cuartiles y supongamos que acabamos de calcular el rango intercuartílico. A ver si podemos poner así. Vamos a suponer que nuestro rango intercuartílico nos da igual a 68,43 menos 51,68, que es 16,75 años. Bien, tenemos el rango intercuartílico. ¿Qué hago con el rango intercuartílico? Ustedes me dicen que me tengo que fijar si hay valores outliers o no. Perfecto. Pero, ¿qué paso me falta dar para poder determinar si hay valores outliers o no? Porque hasta ahora solo calculé el rango intercuartílico. Entonces me está faltando algo antes. Al Q1 restarle el rango intercuartílico. No. Todavía falta algo antes. Tengo sí que calcular el límite outlier inferior. Ahí está, lo han puesto recién, así que ya lo voy a leer. El límite outlier inferior. Al cuartil 1 debo restarle 1,5 veces el rango intercuartílico. Eso es lo que faltaba, no directamente restarle el rango intercuartílico. Cuidado, Caro, que respondiste bien lo primero, pero respondiste mal lo segundo. El límite outlier inferior es este, y el límite outlier superior. Ah, bien, perfecto, ahora lo aclararon. El límite outlier superior a Q3
tengo que sumarle 1,5 veces el rango intercuartílico. Con eso voy a poder determinar si hay valores outlier por defecto, por debajo de Q1 menos 1,5 el rango intercuartílico, o por exceso por encima del valor que me da Q3 más 1,5 veces el rango intercuartílico. Hallaré los bigotes de la misma forma que lo hicimos antes, fijándome no en esta tabla que estamos manejando nosotros de datos agrupados, sino fijándome en toda mi base de datos donde yo tengo que tener todos mis datos ordenados de menor a mayor. Y buscaré cuáles son los que son menores que este límite y cuáles son los que son mayores que este límite para saber si hay outlier. Y obviamente trabajaré con el más chico, pero que sea mayor que este valor de Q1 menos 1,5, el rango intercuartílico, para determinar el bigote inferior, y con el más grande, pero que sea inmediatamente menor que este, Q3 más 1,5, el rango intercuartílico, para determinar el bigote superior. Y si yo quisiera saber si mis outliers son de primera o de segunda categoría, ¿qué más tendría que calcular? Perfecto. Tendría que al cuartil 1 restarle 3 veces el rango intercuartílico y al cuartil 3 sumarle 3 veces el rango intercuartílico. Los valores que se escapen por debajo o por encima de estos límites serán outliers de segunda categoría. Hasta ahí estamos muy bien. Bueno, lo que nos falta ahora, eso era para construir el gráfico de caja y bigotes, que no lo vamos a hacer. Lo que nos falta ahora es realizar esta interpretación. Vamos a interpretar ahora los valores calculados para los cuartiles. Así que los escucho, si quieren abrir el micrófono, que me encantaría escucharlos, o los leemos en el chat. Preferentemente los escucho. ¿Qué significa que Q1 sea 51,68 años? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, acá hay interpretaciones de Ale García, Micaela, Caro, Victoria, algunas interpretaciones. Vamos a revisar una por una, a ver qué dicen. Ale dice el 25 para Q1, el 25% de los individuos tienen una edad inferior a 51,68 años. Bien. Micaela Ortega dice el 25% tiene menos que 51,68 años. Completa, el 50% tiene menos de 59,15 años, y por último el 25% tiene valores mayores, bueno, en realidad tiene edades mayores que 68,43 años. Bien. Caro dice el 25% de los datos se encuentran por debajo de 51,68 años. Bien, está bien, pero ya que sabemos que los datos es una edad, y la edad podemos asociarla con el verbo tener, podemos decir directamente el 25% de los individuos tienen menos de 51,68 años, aunque la interpretación de Caro también está bien. Victoria dice el 75% de los individuos tiene una edad superior a 51,68 años. Estefanía, el 25% de los individuos tienen edades inferiores a 51,68 años. Brenda, lo mismo. Ludmila, lo mismo. Catalina de Gregori, que el 50% tiene una edad superior a 59,15 años. Muy bien, y así siguen. Voy a nombrarlos a todos: Abril, Victoria, Agustina, todos han definido bien, interpretado muy bien. Recuerden que en este caso son edades y no tenemos el problema que estamos investigando, pero si tuviéramos el problema, por ahí nos conviene, cuando leemos el cuartil 1, interpretar que el 25% tiene menos de 51,68 años, o el 75% tiene más de 51,68 años. Esto lo hicimos en el ejercicio del trabajo práctico 3, donde estuvimos trabajando cuál de las dos partes es mejor interpretar, si tiene menos o si tiene más. Pero está muy bien en general lo que han respondido en el chat. Entonces vamos a pasar de largo simplemente las interpretaciones que queden acá en la diapositiva para que ustedes después les quede y las puedan revisar. Ahora vamos a pasar a las segundas medidas de posición. Los deciles. Y luego vamos a ver los percentiles, y con esto vamos a terminar la clase de hoy. No se asusten, porque a ver, se definen un poquito diferente a los cuartiles, tanto deciles como percentiles.
se calculan de forma muy similar a los cuartiles y se interpretan de forma muy similar a los cuartiles. O sea que cuando hablamos de medidas de posición, si aprendemos bien el cálculo de los cuartiles, que es lo que ustedes han hecho hasta ahora, tanto cálculo como interpretación, para deciles y percentiles van a andar bárbaros. Por eso hemos insistido tanto con cuartiles. Vamos a los deciles. Vamos a ver primero cómo se representan. Los deciles se representan mediante la letra D mayúscula y un subíndice. Ese subíndice indica el número del decil, no del cuartil. Acá, por favor, esto corríjanlo, porque eso indica el número del decil. Y esta I varía desde 1 hasta 9. Si ustedes recuerdan, cuando pregunté inicialmente, cuando cuartiles, hace ya un mes más o menos, cuántos cuartiles había, y les hice la siguiente proposición. Imaginemos que tenemos una tira de papel que queremos cortarla en 4 partes iguales. ¿Cuántos cortes debíamos hacer? Ustedes me respondieron 3 cortes para obtener 4 partes. De la misma forma, si a nuestra tira de papel la queremos cortar en 10 partes iguales, ¿cuántos cortes deberemos hacer? Y la respuesta es 9. Entonces, cuando hablamos de deciles que van a partir a la colección de datos en 10 partes iguales, tenemos que hablar de que son 9 deciles en total. Y alguien se puede estar preguntando, ¿y tenemos que calcular todos? No, no hay que calcular todos. Hay que calcular algunos que generalmente son importantes, como el decil 1 y el decil 9, que son aquellos que van a dividir a los datos en los valores más chicos o en los valores más grandes. ¿Qué significa decil entonces? Son valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Y ahora vamos a ver cómo se calculan. Si ustedes ven, hasta el formato de las diapositivas son muy parecidos a los que veníamos viendo recién, como para que realmente se den cuenta de que calcular un decil es muy parecido a calcular un cuartil. La posición, lo que varía ahora en el cálculo, además por supuesto de que ponemos la letra D en vez de la letra Q, es que en vez de dividir por 4, dividimos por 10. Entonces nos va a quedar la cantidad de datos dividido 10 y por el número del decil que nosotros estemos calculando. Por ejemplo, para el decil 1, la cuenta que deberemos hacer es 32 por 1 sobre 10, es decir que el dato ocupará la posición 3,2. Generalmente en deciles y percentiles nos vamos a encontrar con que estos números van a ser decimales. En los cuartiles también puede suceder. Voy a parar un poquito acá para responderle a Nadia una pregunta que está haciendo, si los deciles también se dan en datos sin agrupar. Sí, se dan en datos sin agrupar los deciles también. Lo que pasa es que cuando los datos están sin agrupar, generalmente trabajamos con valores pequeños de cantidad de datos, 30, 40, 50, y por ahí no tiene tanto sentido dividirlos en 10 partes, y menos aún cuando veamos los percentiles dividirlos en 100 partes. Por eso que nosotros nos centramos para datos sin agrupar en cuartiles. Si tuviéramos muchos datos sin agrupar, por ahí tiene sentido calcular los deciles, que se hacen de una forma muy similar al cálculo de los cuartiles cuando tenemos datos sin agrupar. Igual, nosotros si tenemos que pedirles a ustedes un cálculo, lo vamos a hacer solo para datos agrupados. Y la respuesta a Serena, que está preguntando si es que no se pone +1 aquí en esta expresión para calcular la posición, efectivamente, tanto para cuartiles, como para deciles, como para percentiles, ya no ponemos para datos agrupados n+1, sino directamente n en el cálculo de la posición. Bien, calculamos la posición del decil 1 y nos tenemos que fijar en la misma tabla que nos fijábamos hoy y también en la frecuencia acumulada. Entonces voy a preguntar, ¿en qué intervalo de clase se encuentra el dato 3,2? Esto quiere decir entre el dato 3 y el dato 4, ¿no? Efectivamente va a estar en el segundo intervalo. Muy bien. O sea que ya sabemos que el valor del decil 1 va a estar comprendido entre 47,95 y 54,35 años. Esto es cómo determinar la posición. Bastante sencillo y muy parecido al cuartil. Ahora, ¿cómo calculamos el valor del decil I?
por ejemplo, del decil 1, ¿no? Bien, primero vamos a ver la fórmula. Acá está, con un color naranja, lo que cambia respecto de la fórmula de cuartiles. Fíjense que la fórmula es exactamente la misma, cambiando la letra Q de cuartiles por la letra D de deciles. Solo hay un cambio importante en esta fórmula. A ver si alguien se anima a decirme cuál es el cambio importante que hay en esta fórmula respecto a la del cálculo de cuartiles. Hay algo que cambia esencialmente respecto de la fórmula con que calculábamos cuartiles, que no es la letra Q. Bien, Nadia. Ella dice que es n por i sobre 10. Efectivamente este 10, porque cuando calculábamos cuartiles, acá teníamos n por i sobre 4. No hay un más 1, como dice Leila, porque no había un más 1 en la fórmula anterior tampoco, simplemente era n por i sobre 4 para cuartiles, n por i sobre 10 para deciles. Y los valores que intervienen son exactamente con la misma definición que teníamos antes, con la diferencia de que en vez de leer, por ejemplo, límite real inferior de la clase del cuartil, como decíamos hoy, ahora decimos del decil que estamos calculando. O sea que la interpretación de lo que aparece en la fórmula es exactamente lo mismo que en cuartiles, cambiando la palabra cuartil por decil. Vamos al ejemplo del cálculo del valor del decil 1. Mostramos nuestra tabla. Sabemos ya que este es el intervalo de clase en el que tenemos que fijarnos, donde se va a encontrar el valor del decil 1, 47,95, 54,35, y espero que ustedes me digan cuáles son estos resultados. El primero lo voy a decir yo porque es muy simple, que es el límite real inferior de la clase del decil 1, 47,95. Ustedes me dirán cuál es el valor de la frecuencia acumulada hasta el intervalo de clase anterior. Perfecto. 1, muy bien. Este 1 que tenemos acá es el valor que colocamos en este lugar. ¿Cuál es ahora la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el decil 1? Muy bien, han respondido 12. Ese valor 12 lo colocamos aquí. Y por último, ¿cuál es el tamaño de clase? Eso lo mantenemos de los cálculos anteriores, 6,40, y lo han respondido también bien en el chat. Si ustedes miran esta diapositiva y la comparan con la del cálculo del primer cuartil, como estábamos en el mismo intervalo y acá estamos trabajando con valores de la tabla, van a ver que los valores son igualitos, coinciden. Entonces, coinciden tantos como que hasta acá copiamos y cometimos el mismo error al copiar, porque este valor es 1 y este valor es 12, pero, de nuevo, en el cálculo que hicimos están bien. Entonces vamos a colocar 1 aquí, 12 acá, para saber que cuando nosotros reemplacemos estos valores en la fórmula, efectivamente los estamos reemplazando bien. Como verán, 1 en F mayúscula, 12 en F minúscula, y hacemos el cálculo de nuevo teniendo la misma consideración. Esto que está entre paréntesis completo debe ser positivo y debe ser también más chico que 1. 32 dividido 10 es 3,2, al restarle 1 nos queda 2,2, 2,2 dividido 12 nos va a dar efectivamente un valor que sea positivo y más chico que 1. Y si hacen bien las cuentas, a esta la voy a hacer, no, la van a hacer ustedes, me van a decir cuánto da el valor del decil 1, ahí Abril dice 49,12 años, también coincide Agustina, y ahora sí coincido yo también con ese valor. Fíjense que el esqueleto de todo esto, la estructura, es exactamente igual que para cuartiles. Después vamos a ver la interpretación. No vamos a calcular más deciles, acá también esto es decil, no cuartil, lo que estamos calculando. No vamos a calcular más deciles, sino que nos vamos a ir ahora al cálculo de los percentiles. El cálculo de los percentiles. Ya se imaginarán con qué letra se va a abreviar percentiles. Y es efectivamente con la letra P. Y este subíndice indica el número de percentil, nuevamente acá está el mismo error de hoy, y va desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Es decir que habría 99 valores para calcular de percentiles, de los cuales nosotros vamos
a usar generalmente el percentil número 5 y el percentil número 95. Más adelante, vamos a ver que también se va a usar el percentil 16 y el percentil 84. Pero eso va a ocurrir después que veamos probabilidad, cuando volvamos a hablar de percentiles con esa palabra de probabilidad, con esa teoría de probabilidad. Muy bien. ¿Qué significa un percentil? Son los valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ahora en 100 partes iguales. ¿Cómo calcular la posición del percentil i? Haciendo n por i, pero ahora dividimos por 100, porque esta es la cantidad de partes en que nos divide el percentil a nuestra colección de datos. Nuevamente no aparece n más 1, chicos, aparece n solamente. Por ejemplo, para el quinto percentil, el cálculo que hacemos es 32 por 5 sobre 100. Esa cuenta da 1,6. Con ese dato, con esa posición, vamos a la tabla y decimos que la posición del percentil 5 corresponde al intervalo, ¿a cuál? 2, porque también nos dio 1,6. Acá tenemos 1 y acá está de 1 en adelante. O sea, efectivamente en el intervalo 2. Lo marcamos, sabemos que ese es el intervalo en el cual va a estar nuestro percentil, y ahora vamos a hacer el cálculo del valor del percentil i. Para eso usamos la misma fórmula que venimos haciendo desde cuartiles, diría desde mediana, cuartiles, deciles, percentiles. Respecto de la anterior, cambiamos la letra D de deciles por la letra P de percentiles, y en vez de dividir n por i sobre 10, ahora para percentiles dividimos n por i sobre 100. Lo que interviene en la fórmula es exactamente lo mismo que antes, solo que ahora nos estamos refiriendo a un percentil determinado, en vez de referirnos a un cuartil o un decil, como hicimos al principio de la clase. Y vamos entonces a hacer el ejemplo del cálculo del percentil 5. Estos valores los vamos a sacar de la tabla de la misma manera que trabajamos hoy. Como estamos hablando del mismo intervalo de clase, bueno, ya se imaginarán que los valores son los mismos. Límite real inferior del primer intervalo, 47,95. Frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior es 1. Frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra el percentil 5, es el intervalo que nosotros marcamos, es 12. Y por último, el tamaño de clase, que es 6,40. Con estos valores trabajamos en nuestra fórmula. Tenemos que tener en cuenta de nuevo que acá está cometido el mismo error de las otras 3 diapositivas. 1 y 2 están cambiados, pero nuevamente cuando hacemos el cálculo los valores aparecen bien. Les voy a pedir a ustedes que me hagan esta operación para saber cuál es el valor del percentil 5. Abril dice 48,27 años. Espero algún resultado más. Mientras tanto, voy avanzando, mostrando nuevamente que dentro del paréntesis me tiene que quedar un valor que sea positivo y más chico que 1. Coincide Micaela y también coincide con el resultado que nosotros tenemos acá en nuestra diapositiva. Así como calculamos el percentil 5, podemos calcular cualquier otro percentil que nos pidan. Primero la posición, luego el valor. Por último, vamos a ver cómo interpretamos esto. Aquí se ha pegado algo de algún mensaje, así que, bueno, vamos a obviarlo y vamos a trabajar solamente con cómo interpretar el valor del decil 1 y cómo interpretar el valor del percentil 5. A ver qué les parece. Primero interpretemos el decil 1 y después interpretemos el percentil 5. La estructura para interpretar esto tiene que ser exactamente la misma estructura de oración que para interpretar un cuartil. Lo que va a cambiar es el porcentaje.
Abril dice que el 10% de los individuos tiene edades menores a 49,12 años. Esa interpretación es correcta. Fíjense que la estructura de la oración es exactamente la misma. Bueno, yo también muestro el percentil. Cuando hablamos de deciles, el decil 1 me representa el 10%, el decil 2 el 20%, el decil 3 el 30%. Y cuando hablamos de percentiles, directamente el número del percentil es el porcentaje que nosotros tenemos para informar. Obviamente que esto también podría decirse al revés. Podría decirse que el 90% tiene edades mayores de 49,12 años, o tiene más de 49,12 años, y podría decirse que el 95% tiene más de 48,27 años. Aquí me quiero detener con una interpretación de Florencia, porque dice el 100% de los individuos tienen 48,27 años. No, porque acá estamos hablando del percentil 5. El percentil 5 deja el 5% por debajo de este valor y el 95% por encima de este valor. Entonces, si queremos interpretar por encima de ese valor, la interpretación sería que el 5% de los individuos tiene más de 48,27 años. 95% más de 48,27 años. ¿Se comprende, Florencia, la diferencia con lo que pusiste? Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna cosa que quieren que aclaremos? Porque con esto estamos terminando, esto es lo último, con esto terminamos la clase, y si no hay dudas, dejaríamos acá directamente. Perfecto, si entendieron todo bien, seguramente cuando vayan a hacer los cálculos, siguiendo lo que está en la diapositiva, lo van a poder hacer sin problemas, y verán que ya, una vez que hacen 2 o 3 cálculos, todo lo demás es mecánico y muy fácil de realizar. No sé si Florencia o, perdón, Sofía o Carolina quieren hacer alguna aclaración. No, Sergio, yo creería que lo entendió todo. Bueno. Vamos a ver los chicos si después de leer la PowerPoint tienen alguna duda, pueden ir consultando con los grupos. Perfecto. Yo simplemente lo que quiero decirles es prepararlos para lo que se va a venir mañana. Ahí está preguntando Victoria Montañana si subimos algún TP esta semana, y la respuesta es justamente no, y el motivo se los va a decir muy claramente Silvia mañana, yo lo voy a anticipar. El motivo es la casi nula participación de ustedes en los foros, la casi nula participación en los trabajos que hemos propuesto. Hay un trabajo que subimos el jueves de la semana pasada, ¿jueves fue o martes de la semana pasada? El martes. El martes de la semana pasada, y hasta el fin de semana, yo creo que más de 5 chicos en total no habían pasado por ese foro, no habían visto la actividad, a pesar de que se había comunicado de todas maneras, acá en clase, en el grupo de WhatsApp, en el aula virtual misma. Entonces vemos que hay muy poca actividad de ustedes, y recuerden que la actividad de ustedes en los foros es una de las herramientas que tenemos para evaluar la regularidad. Entonces, al resolver los foros hay que anexar los cálculos, sí, por supuesto. Hay espacio en los foros para no solamente escribir una respuesta en el texto, sino en la parte de más abajo, cuando se abre una ventana para responder en el foro, se pueden subir archivos. Y esos archivos pueden ser archivos de Excel, de Word, PDF, o pueden ser fotos. Tranquilamente pueden ser imágenes. Que si la sacan con el celular, tienen que bajarle la resolución para subirla. Habíamos hablado por ahí del Cam Scanner. Estefanía pregunta si es obligación subirlos. No sé qué le responderías, Caro, vos. Si es obligación subir las resoluciones. Sí, el tema es el siguiente, que si ellos están cometiendo algún error en las no cuentas, lo vemos. Forma de señalarles dónde está el error. Entonces lo conveniente es que la suban, no es obligatorio, pero si nosotros quisiésemos ver dónde estaría el error, necesitaríamos tener los cálculos auxiliares a mano.
Por ejemplo, a ver, Estefanía, si vos acá te hubiésemos pedido el decil 1 y el percentil 5, vos llegás a estos valores y ponés esta interpretación, nosotros no tenemos nada para decirte, porque indudablemente hiciste los cálculos para llegar a ellos. El problema es si no te hubiese dado 49,12 y 48,27 el otro valor. Ahí es donde dice Caro, no tenemos forma de poder corregir. Sí. Igualmente hoy, el día de hoy, se ve que los chicos estuvieron trabajando en el foro porque vi un par de respuestas que fueron subiendo, pero no fueron más de 5 o 6 chicos por grupo, así que es bastante baja la participación. Bueno, esperemos entonces que esto Vamos. mejore, ¿no? Sí, esperemos. Necesitamos que mejore.